Imagínese estar en medio de la nada, sin hogar, sin seguridad, sin una promesa que lo sostenga. Así se encontraba Jacob, fugitivo, huyendo de las consecuencias de sus acciones, solo en el desierto, sin saber qué le deparaba el futuro. Pero en medio de esa oscuridad, Dios se revela a él de una manera extraordinaria. Una escalera que conecta la tierra y el cielo. En lo alto, el Señor mismo. Y este encuentro no solo fue un momento de asombro para Jacob, sino una revelación poderosa de lo que Dios había preparado para él. Y por extensión, para todos aquellos que en Dios confiamos. En lo alto de esa escalera, Dios le habló a Jacob y le dio 3 promesas que todavía resuenan. Una posesión, una protección y una presencia permanente. Es por ello que el tema para esta oportunidad es promesas que transforman. Amén. Dígale al que está a la par, hay promesas que transforman. Hay promesas que transforman. Este mensaje no es solo para Jacob, sino también para cada uno de nosotros. En un mundo lleno de incertidumbre, donde muchas veces nos sentimos como errantes en el desierto, Dios nos ofrece estas mismas promesas por medio de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero puente entre el cielo y la tierra, la escalera viviente. Nos ofrece herencia, protección y la certeza que nunca estaremos solos. Así que le invito a estar atento, porque lo que Dios prometió a Jacob sigue siendo tan real y relevante como en aquel día. Hoy, al explorar estas promesas, veremos cómo Dios nos llama a confiar en su bondad y a vivir una vida consagrada a Él, sabiendo que nuestra fe está firmemente anclada en sus promesas eternas. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por la obra que haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú, Señor, edificándonos y mostrándonos por medio de tu palabra, tu perfecta voluntad y esas promesas que están vigentes para nosotros ahora. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Y el pasaje es el mismo que tomamos la vez pasada, la semana anterior, en Génesis capítulo 28, de 10 en adelante. Y el primero aspecto que tocaremos en esta oportunidad es la promesa bondadosa o el mensaje del Evangelio. En la cima de escalera, Jacob vio que estaba el Señor mismo y de esa posición elevada le habló, dándole una promesa que cambiaría su vida para siempre. Y este encuentro no fue solo un momento de asombro o de misticismo, sino una revelación de la gracia de Dios a través de las promesas concretas. Dios se presentó a Jacob con un mensaje que no solo hablaba de una situación inmediata, sino que anticipaba la bendición futura para él y para su descendencia. Y esta promesa era una muestra del Evangelio, el mensaje de salvación que Dios extiende a todos los seres humanos. Un Dios que desciende a nosotros, ofreciéndonos posesión, protección y presencia. Amén. Amén. Una de las promesas entonces es la de la posesión. Dios le dijo a Jacob, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28:13. En este contexto, esta promesa tenía un significado profundo. Jacob era un hombre errante, huyendo por su vida, sin un lugar en el cual llamar hogar. Amén. No tenía un hogar, andaba huyendo. Sin embargo, Dios le prometió una tierra que él y sus descendientes poseerían. Y esta promesa, más allá de ser una simple posesión física, apunta a algo más grande, a la herencia que recibirían todos los que confían en el Señor, es decir, cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y este tema de posesión es recurrente en la Biblia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo en Romanos 8:17.
En Cristo se nos promete una herencia incorruptible en el cielo, que no se desvanece ni puede ser arrebatada, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 4. Así como Jacob recibió la promesa de posesión, nosotros también hemos sido hechos herederos de un reino eterno, un reino que no tiene fin. La otra promesa que encontramos es la promesa de protección. Dios también le aseguró a Jacob: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Génesis 28:15. En medio de su miedo y de su soledad, esta promesa era un bálsamo para el alma de Jacob. Estaba huyendo, enfrentando la incertidumbre, pero Dios le prometió que no estaría solo y que su protección estaría y le acompañaría en cada paso del camino. Y este mismo mensaje de protección resuena a lo largo de la Biblia. Pensemos en el Salmo 121, donde el salmista declara: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. Salmo 121:5. En momentos de peligro o de incertidumbre, Dios siempre ha prometido estar con su pueblo, protegiéndolo de todo mal. Y esta promesa sigue vigente hoy para todos aquellos que han depositado su confianza en Cristo. Amén. La otra promesa es la promesa de su presencia. Quizás la promesa más impactante que Dios le dio a Jacob es: no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. En Génesis 28:15. Y esta es una de las promesas más bellas, más maravillosas, más grandes que podemos recibir. La certeza de que Dios nunca nos abandonará. Y esa misma promesa aparece una y otra vez en la Biblia. En Hebreos 13:15, Dios nos recuerda: no te desampararé ni te dejaré. En Mateo 28:20, Jesús promete a sus discípulos: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la esencia del mensaje evangélico o evangelístico. Un Dios que no se limita a darnos cosas, sino que se da a sí mismo para estar con nosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Amén, hermanos. Amén. Y podemos encontrar otros ejemplos de la promesa central a lo largo de las Escrituras. El pacto de Dios con Abraham en Génesis 12, cuando Dios le prometió tierra, descendencia y bendición. Y esta promesa se cumplió no solo en el plano físico con la nación de Israel, sino de manera plena en Cristo, quien es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, de acuerdo a lo que dice la segunda carta a los Corintios 1:20. En Cristo todos podemos recibir estas promesas de posesión, de protección y de presencia. Otro ejemplo es el de José. Aunque fue vendido como esclavo y pasó grandes dificultades, Dios estaba con él. En Génesis 39 leemos: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. A lo largo de su vida, José experimentó la protección y la presencia de Dios, incluso en medio de la adversidad. La promesa que Dios hizo a Jacob también se reflejó en la vida de José y de muchas otras figuras bíblicas que enfrentaron dificultades, pero que caminaron bajo la presencia de la protección de Dios. En el mundo actual, las promesas de posesión, protección y presencia de Dios siguen siendo una realidad para nosotros. Un ejemplo de la promesa de posesión puede verse en la vida de aquellos que, aunque carecen de bienes materiales, han encontrado en Cristo una herencia eterna. Misioneros en otros países donde hay peligro dejan todo para seguir el llamado de Dios, aunque no poseen mucho en este mundo. Han heredado las riquezas del reino de Dios, sabiendo que su verdadera recompensa está en los cielos. La promesa de protección es especialmente relevante para aquellos que enfrentan circunstancias difíciles. Personas que han sobrevivido a enfermedades graves o han sobrevivido a accidentes. Muchos han testificado cómo en esos momentos críticos sintieron la mano protectora de Dios en sus vidas.
Y esto nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades, Dios sigue siendo nuestro protector fiel, como lo fue con Jacob. Amén. Un ejemplo poderoso de la promesa de la presencia de Dios es el testimonio de personas que enfrentan la pérdida de un ser querido. Aunque el dolor es grande, muchas veces testifican que han sentido la cercanía de Dios de una manera profunda. Su presencia reconfortante que les ha dado paz en medio de la tormenta. Tal como Dios le prometió a Jacob que no lo dejaría, Él también promete estar con nosotros, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles. Y esto nos invita a reflexionar sobre la promesa de Dios, la que Dios nos ha dado y cómo esto afecta nuestra vida cotidiana. Dios no es un Dios distante. Amén. Diga que está a la par. Dios no es un Dios distante. Y las promesas de Dios no son vacías, ¿verdad? No son como aquel que dice, sí voy a llegar y no llega, ¿verdad? O ahí te voy a traer tal cosa y no la lleva nunca. Pero Dios cumple sus promesas. Cada promesa que hizo a Jacob sigue vigente ahora para aquellos que han puesto o hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿vivimos confiando en esas promesas? ¿Descansamos en su protección? ¿Buscamos nuestra posesión celestial y confiamos en su presencia constante? ¿Cuál es el llamado que tenemos? Dios extiende las mismas promesas. Él nos promete una herencia eterna, su protección constante y su presencia fiel en cada momento de nuestras vidas. Esas promesas no solo son palabras, son la base del Evangelio. Si todavía no ha aceptado esas promesas en su vida, hoy es el día para hacerlo. Confía en Dios, sabiendo que lo que Él promete, lo cumple. Amén. Y podemos decir esta frase, su promesa es verdad, en Cristo hay heredad. Amén. El otro aspecto que encontramos en este pasaje es el descubrimiento solemne o el testimonio de aquel que despierta. Él estaba dormido. Cuando Jacob despertó de su sueño, no fue solo un despertar físico, sino también un despertar espiritual. Jacob experimentó un momento de revelación. Ciertamente, dijo él, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Amén. Y este descubrimiento solemne es algo que muchos creyentes experimentan cuando después de pasar por situaciones de incertidumbre o estar alejados de Dios, de repente se dan cuenta de que Dios ha estado presente en todo tiempo. La experiencia de Jacob es un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no somos conscientes de su presencia. Nuestra vida no depende de lo que sentimos, depende de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha establecido. Algunas veces usted experimentará la presencia de Dios, porque esa parte de su ser está siendo tocada. Pero algunas veces usted no va a experimentar la presencia de Dios, pero sin embargo Dios está presente. Amén. Amén. Y este descubrimiento no solamente fue sorprendente, sino también transformador. Ese momento, Jacob pasó de ser un fugitivo lleno de temor a alguien que reconocía la santidad y la presencia de Dios. Ese despertar marcó un antes y un después en su vida. Es como un avivamiento, ¿verdad? Llevando a una mayor comprensión de quién es Dios y de cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es el impacto espiritual? El despertar espiritual es uno de los momentos más solemnes en la vida de cualquier persona. Es el instante en el que la realidad de Dios se vuelve palpable y lo que antes era incierto se convierte en una verdad revelada. Para Jacob este despertar no solo reveló la presencia de Dios, sino también su propósito. Comprendió que el lugar donde descansaba no era cualquier lugar, sino casa de Dios y puerta del cielo.
Amén. Aleluya. Ese mismo tipo de despertar espiritual puede ocurrir en la vida de cualquier cristiano cuando se da cuenta de la constante presencia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Dígale que estás cerca, estás en la casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y en cualquier lugar que nos encontremos, ahí está la presencia de Dios. Recuerdo que estando en Casa Castán, que no sé si así se pronuncia, iniciábamos orando y diciendo, estamos en la presencia de Dios, cantando ese canto que ya no me acuerdo muy bien, y vistiéndonos de la armadura de Dios, pero realmente ahí estaba la presencia de Dios. Era tan palpable la presencia de Dios en un lugar con el 99% de personas musulmanas. Personas que no creían en Dios y que era prohibido predicar el evangelio. Ahí estábamos. Y al finalizar la gente decía que estaban sucediendo milagros en un Dios que no conocían. Uno de los mejores despertares, similar al de Jacob, es el hijo pródigo. Después de malgastar su herencia y encontrarse en la miseria, este joven tuvo un momento de ese despertar. Dice la Biblia, y volviendo en sí. ¿Verdad? Es como que estaba. ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hasta ese momento se dio cuenta. Y ese fue un momento de revelación cuando finalmente se dio cuenta de que había estado viviendo lejos del propósito y de la provisión de su padre. Amén. Amén. Al igual que Jacob, el hijo pródigo, tuvo que llegar al punto más bajo de su vida para darse cuenta de que necesitaba regresar a Dios. Isaías, en el capítulo 6, él experimenta un poderoso despertar. Amén. Y prácticamente declara, ¿verdad? Ay de mí que soy muerto, ¿verdad? Porque siendo hombre, ¿qué? Inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Amén, hermanos. Muchos de nosotros quizás hemos pasado por este tipo de situaciones en el cual experimentamos ese despertar en nuestra propia vida, como lo experimentó el hijo pródigo, como lo experimentó el profeta Isaías. Él dijo en el capítulo 6, verso 3, Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Amén. Es un despertar, una visión del Señor sentado en su trono, rodeado de serafines, para decir santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es un momento de Isaías. Dios se da cuenta de la grandeza, o Isaías se da cuenta de la grandeza de Dios y de su propia condición pecaminosa. Y él por eso dijo lo que decía anteriormente, ay de mí que soy muerto. Este despertar no solo cambió su vida, sino que lo preparó para una misión profética. El apóstol Pablo también tuvo ese despertar dramático en su camino a Damasco. Amén. En Hechos capítulo 9. Pablo, quien perseguía a los cristianos con celo, fue confrontado por Cristo mismo y quedó cegado por una luz brillante. ¿Se acuerda que Dios le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él quedó ciego en ese momento. Y no fue momentáneo, ¿verdad? No fue una ceguera momentánea, quedó ciego por un tiempo. Este encuentro lo sacudió y lo llevó a un despertar espiritual, cambiando por completo el rumbo de su vida. De perseguidor se convirtió en un apóstol que llevó el mensaje del evangelio a todo el mundo. Amén. En el mundo actual también hay esos descubrimientos solemnes. Muchas personas viven años sin ser conscientes de la presencia de Dios en su vida, hasta que un evento o una experiencia los despierta
a esa realidad espiritual. Una experiencia cercana a la muerte puede llevar a una persona a reevaluar su vida y a reconocer la mano de Dios en su supervivencia. Muchas personas, hasta cuando ya están en el hecho de su muerte, reconocen la necesidad de Dios en sus vidas. Amén. Amén. Ahí comienzan a buscar de Dios y gracias a Dios que tienen la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Sí, amén. Y ese tipo de experiencias son esos momentos de despertar, revelando que la vida no es solo lo que vemos, sino que hay una dimensión espiritual que antes no comprendíamos. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dígales que está a la par, Dios está contigo. Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. El Señor no se aparta de nuestra vida, así como prometió, ahora también está con nosotros y nos da esas promesas para que nosotros podamos participar de ellas. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de buscar de Dios en todo tiempo y en todo momento, en cualquier tipo de circunstancia que nos encontramos. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y hay testimonios, ¿verdad?, de conversiones de personas que tras vivir alejadas de Dios experimentan ese despertar espiritual, y muchos describen como después de escuchar un mensaje, después de un encuentro cristiano, se dan cuenta de que Dios ha estado obrando en sus vidas durante este tiempo. Y se sienten como Jacob dijo, ¿verdad? Ciertamente Dios está en este lugar y no lo sabía. Amén. Amén. Y no es una cuestión emocional, ¿verdad? Es una despertar espiritual. Este tipo de testimonios abundan de personas que pasan de una vida de indiferencia a un profundo compromiso con Cristo. Tras atravesar una crisis personal, también encuentran a Dios en medio del dolor. Muchas personas, a menudo en los momentos más oscuros, descubren que Dios ha estado cerca durante todo ese tiempo y ha estado dispuesto a bendecirnos. Como Jacob, podemos estar huyendo de nuestros problemas o enfrentando grandes dificultades, pero Dios sigue ahí, listo para revelarse a nosotros. Amén. Amén. Diga que está cerca, deja de huir. Sí está huyendo, ¿verdad? Hay unos que están huyendo, así como estaba Nicky Cruz, ¿verdad? Huyendo. Pero Dios lo alcanzó. El descubrimiento de Jacob es también una invitación a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha estado obrando en nuestras vidas y nosotros no hemos notado lo que Dios ha estado haciendo? Quizás hemos pasado por situaciones difíciles pensando que estábamos solos, cuando en realidad Dios estaba ahí, guiándonos, protegiéndonos. El llamado para nosotros es que abramos nuestros ojos espirituales y que estemos atentos a la presencia de Dios en cada día de nuestra vida. Amén. Y esto nos invita a compartir nuestro despertar con otros. Amén. Si usted ya se despertó, comparte ese despertar con otros. Jacob no se guardó para sí su descubrimiento, sino que se levantó una piedra como un monumento de testimonio y de su encuentro con Dios. Es como testificar prácticamente. Nosotros somos llamados a compartir la experiencia de conversión y descubrimiento con los demás, testificando cómo Dios ha estado presente en sus vidas, incluso cuando no lo sabían. Amén. El hermano Miguelito me decía que va a ir al parque, no sé si al Daniel Hernández o al Parque San Martín, o a los dos va a ir y después va a ir a los demás, a compartir una tacita de café y un pedacito de pan con la gente que llega por ahí y a compartirles el evangelio. Qué bueno, ¿verdad? Y tal vez otros puedan unirse, porque estarían compartiendo ese despertar espiritual, eso que Dios está haciendo en sus vidas. Amén. Hoy es un día para que también experimente un despertar espiritual. Tal vez ha pasado tiempo sintiéndose solo o perdido, pero Dios ha estado ahí todo el tiempo, esperando que lo reconozca.
Así como Jacob despertó y reconoció la presencia de Dios, usted también puede tener este momento de revelación. Amén. Dios está en este lugar, en cada situación que usted enfrenta. Amén. Y desea que lo descubramos. No espere más para abrir los ojos a esta realidad y comenzar a caminar en la conciencia de la presencia de Dios en su vida. Amén. Puede repetir conmigo: despierta y verás que Dios siempre ahí está. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? La vez pasada estuvimos viendo la película, ¿cómo se llama? La Forja se llama, ¿verdad? No sé cuántas la vieron. Pero ahí hay un joven rebelde, digamos, rebelde con causa, podríamos decir. Aunque no hay una rebeldía justificada, pero su padre lo abandonó, vive solo con su madre, no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada prácticamente. Pero pasa así un tiempo hasta que alguien le comparte su despertar espiritual. Y este joven comienza a tener ciertos cambios, a tal grado que llega a experimentar ese despertar espiritual también en su propia vida. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y no le voy a contar la película porque si usted tiene la oportunidad de ver, véala. Ya cuando la vean, entonces la vamos a contar. Pero hay algo ahí, ¿verdad?, que sucede. Alguien que tuvo ese despertar espiritual inicialmente no lo guardó para sí, sino que comenzó a compartirlo con otros. Y con la primera persona que lo compartió es con la persona que más daño había traído a su vida, más dolor, más sufrimiento había traído a su vida. Y compartió este despertar con esta persona, y esta persona también lo comenzó a compartir con otros. Y así sucesivamente, porque no se lo guardaron para sí. Amén, hermanos. Amén. El otro aspecto que encontramos en este pasaje es la columna ungida o el sacrificio de alabanza. Después de un poderoso encuentro con Dios, Jacob hizo algo significativo. Tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, dice la palabra en Génesis 28:18. Y esta acción de Jacob de levantar una columna de piedras y ungirla con aceite era una expresión tangible de su gratitud y de su adoración. No podía quedarse indiferente ante lo que acababa de experimentar. Y este acto de levantar una columna ungida es un símbolo de sacrificio y alabanza que surge cuando alguien ha tenido una experiencia transformadora con Dios. Amén. La columna ungida representa más que un simple monumento físico. Es un acto espiritual que declara la santidad de ese lugar y de ese momento. Jacob comprendió que Betel era más que un lugar de descanso. Era un lugar de un encuentro divino y él quería marcarlo como tal. El acto nos recuerda que cuando Dios se encuentra con nosotros de esa forma personal, nuestra vida debe reflejar esa bondad y esa gracia a través de actos de adoración y de gratitud a Dios. Es la importancia del sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es más que palabras. Es una respuesta activa al reconocimiento de la presencia y de las bendiciones de Dios. En el caso de Jacob, su columna ungida fue una forma de rendir honor por la revelación de las promesas recibidas. Y esto refleja el principio bíblico de la verdadera alabanza. A menudo va acompañada de acciones, no solo de palabras. No es suficiente decir que estamos agradecidos. Yo estoy agradecido con Dios. Nuestra gratitud debe manifestarse de manera tangible. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor?
Amén. Y este acto de levantar una columna también es una invitación para nosotros a reflexionar sobre cómo respondemos cuando Dios obra en nuestras vidas. Cómo marcamos esos momentos en los que Dios ha hablado y nos ha guiado, nos ha protegido. En la vida cristiana, la alabanza no debe limitarse a los momentos de adoración en la iglesia. Eso tampoco quiere decir que debemos omitir los momentos de adoración en la iglesia. Estoy diciendo que no debe limitarse a eso. Debe ser una respuesta constante y activa a la intervención de Dios en nuestra vida cotidiana. La columna ungida de Jacob nos invita a ser visible en nuestra alabanza. No solo palabras, sino también en acciones que honren a Dios. Y algunos ejemplos, la idea del sacrificio de alabanza y la consagración a Dios mediante acciones visibles están presentes en muchos pasajes bíblicos. En la construcción de los altares por parte de los patriarcas, Abraham levantó varios altares en su vida, cada uno marcando un lugar donde se encontró con Dios y donde Dios le confirmó sus promesas. Y eso lo puede ver en Génesis 12 y Génesis 13. Estos altares no solo eran lugares de sacrificio, sino de adoración, y eran memoriales que recordaban la fidelidad de Dios. El rey David, quien después de vencer a los filisteos, decidió traer el arca del pacto a Jerusalén, y durante este evento, ¿qué hizo David? Se despojó de sus vestiduras reales y danzó con todas sus fuerzas delante del arca. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14. Esta expresión de alabanza fue un acto público, visible, sin reserva, un verdadero sacrificio de alabanza que salió de un corazón agradecido por la victoria y la presencia de Dios entre su pueblo. Amén. Y aunque fue criticado, ¿por quién? Por su esposa, Mical, David respondió que estaba dispuesto a humillarse más por el Señor, de acuerdo a lo que dice el segundo libro de Samuel 6. Su ejemplo nos muestra que la alabanza auténtica a veces implica sacrificar nuestro orgullo y nuestra dignidad para honrar al Señor. Amén. En nuestra vida moderna, el sacrificio de alabanza puede tomar muchas formas. No necesariamente levantamos altares físicos o columnas de piedras, pero podemos marcar momentos donde Dios ha intervenido de manera especial en nuestras propias vidas. Muchas personas llevan algún diario espiritual donde anotan sus respuestas, las respuestas de Dios a sus oraciones, o los momentos en que han experimentado de su gracia. Esos diarios son como columnas espirituales que documentan la obra de Dios y ayudan a fortalecer la fe y recordar su fidelidad. Parte de lo que sale en esa película es un diario, ¿verdad? Y la estoy expoliando, van a decir, ¿no? Es un diario. Y ese diario sirve también como un testimonio y como una guía para el crecimiento espiritual de otros. Y personas que experimentan una intervención milagrosa deciden dedicar su vida al servicio. Tal vez Dios les sanó de una enfermedad grave, o los rescató de una situación peligrosa, o les brindó una oportunidad inesperada. Como respuesta, su vida se convierte en una columna ungida. Se dedican a servir a los demás como una forma de alabanza y gratitud por lo que Dios ha hecho en sus vidas. En lugar de construir un altar físico, ellos levantan su vida como una ofrenda viva, de acuerdo a lo que dice Romanos, ¿verdad? 12:1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay también ejemplos de personas que han levantado iglesias, orfanatos, hospitales, amén, obras misioneras. De hecho, la escuela pública surgió de alguien que era cristiano y comenzó a enseñar utilizando la Biblia a los niños. Amén. Y de ahí surgieron las escuelas. Amén. Y estas instituciones que han sido levantadas son columnas que testifican de la fidelidad de Dios. Muchos cristianos han donado grandes sumas de dinero
para causas nobles, como una forma de honrar a Dios por las bendiciones que han recibido. Estos actos de generosidad no son solamente buenas obras, sino sacrificio de alabanzas que expresan su gratitud a Dios. Y podemos reflexionar que el ejemplo de Jacob nos lleva a nosotros a pensar cómo vamos a responder a las bendiciones, a las revelaciones de Dios en nuestras vidas. Levantar una columna ungida es un recordatorio de que Dios está con nosotros en todo momento y en todo tiempo, en que Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera especial. Amén. Amén. Y estos monumentos espirituales no solamente deben ser para nuestro beneficio, sino también para otros, para que otros puedan ver y que otros puedan preguntar qué significa esto y podamos contar acerca de la fidelidad de Dios. ¿Cómo está marcando usted esos momentos en que Dios ha estado bendiciéndolo, ha estado revelándole algo? Quizás no levante un altar físico, pero usted está viviendo de una manera tal que se convierte en un testimonio visible de alabanza a Dios, de gratitud a Dios. Amén. Eso sería levantar una columna ungida. Como Jacob, necesitamos encontrar formas concretas de honrar a Dios y recordar esa intervención en nuestras propias vidas. Hoy tenemos esa invitación, levantar nuestras columnas ungidas, no solo como un acto de adoración, sino como un testimonio visible para los demás. Y esto puede significar dedicar tiempo y recursos para el servicio a Dios. Amén. Dedique ese tiempo para Dios. Dedique sus recursos para Dios. Marque esos momentos especiales de su vida con actos de gratitud y de generosidad. O viva de una manera tal que refleje la gloria de Dios en todo lo que hace. Amén. Y no podemos pasar por alto los momentos de los que Dios se encuentra con nosotros. Es tiempo de que podamos alzar nuestras columnas, ungirlas con alabanza y honrar a Dios por su fidelidad. Y podemos repetir esta frase: levanta tu altar de gratitud, Levanta tu altar de gratitud y adora con plena actitud. y adora con plena actitud. Eso significa que no lo hagamos solo por hacerlo, ¿verdad? Tengamos la actitud correcta. El otro aspecto que encontramos en este pasaje es el voto. El voto voluntario o el pacto de consagración. Después de su visión de haber levantado la columna ungida, Jacob hizo algo que sería decisivo para el resto de su vida. Hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a mi casa, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Génesis 28 del 20 al 21. Ese es el voto que él hace. Este voto es un pacto de consagración, un compromiso de dedicar su vida a Dios en respuesta a las promesas que él había recibido. Aunque el voto de Jacob estaba condicionado a las bendiciones futuras que recibiría, revela un paso importante en su relación con Dios: el reconocimiento de su dependencia divina y la decisión de entregarse completamente a Dios. El voto voluntario es un acto de devoción profunda, donde cada cristiano, de manera consciente, se compromete a vivir una vida que refleje la voluntad y el propósito de Dios. Y en este caso, Jacob marcó el inicio de una vida de consagración, que lo transformó de ser un hombre que huía de su pasado a alguien que vivía en el cumplimiento de las promesas de Dios. Este pacto fue más que palabras, fue un compromiso de su vida, de sus recursos y de su futuro a Dios. Y ese es el compromiso que debemos adquirir: comprometer nuestra vida, nuestros recursos y nuestro futuro a Dios. Y esa es la importancia del voto de la consagración. Es un acto de entrega a Dios. No es un simple acuerdo o una promesa humana. Un compromiso espiritual que implica devoción, obediencia y una vida dirigida por esos principios de Dios.
Para Jacob este voto era la forma de reconocer que Dios era la fuente de todas sus bendiciones y que su vida no tenía sentido sin la intervención de Dios. Al hacer este voto, no solamente estaba expresando su confianza en Dios, sino que también su disposición de caminar en obediencia a Dios. A lo largo de la Biblia, el voto de consagración aparece como una respuesta natural a la revelación de la gracia y del poder de Dios. Cuando el pueblo de Dios recibe bendiciones, de la protección, la dirección divina, la respuesta es la consagración. Un compromiso renovado a vivir para Dios y por Dios. Amén, hermano. Uno de los ejemplos más destacados de esos votos de consagración es el de Ana. ¿Se acuerdan de Ana? La mamá de Samuel. Ana era estéril. En su desesperación hizo un voto al Señor. Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11. ¿Qué hizo Ana después? Cumplió su voto fielmente. Cuando después de haber recibido a su hijo, Samuel lo llevó al templo para que sirviera. Amén. Llevó a su hijo, Samuel, para que sirviera a Dios. Su consagración no solamente fue personal, sino que implicó entregar a su propio hijo al servicio de Dios. Sansón, ¿verdad? Es otro ejemplo. Fue consagrado como nazareo desde su nacimiento, de acuerdo a Jueces. Y aunque Sansón no siempre vivió a la altura de su consagración, su vida estaba marcada por un voto especial, y su fuerza sobrenatural provenía directamente de su pacto con Dios. La vida de Sansón nos muestra tanto la bendición como la responsabilidad de vivir una vida consagrada. Y es lo que sucede cuando se presentan los niños, ¿verdad? Que algunos lo hacen como un ritualismo, o lo hacen como una costumbre, o como un hábito. Voy a presentar a mi niño, ¿verdad? O mi niña, o lo que sea. Pero es compromiso, responsabilidad, consagración. No es un evento social. Amén. No es un simple evento religioso o una tradición. Es compromiso, consagración a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y hay quienes ahora lo presentan y después ni aparecen, ¿verdad? Y ahí vemos a alguien que sí cumplió y alguien que en un momento se apartó y las consecuencias que tuvo. Amén. La vida cristiana está llamada a ser una vida de consagración total. El apóstol Pablo describe su propio ministerio como una vida de sacrificio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Para cuántos el morir es ganancia? Ay, a mí me da miedo la muerte, dicen algunos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así dijo Pablo. Y su vida fue completamente entregada al servicio a Dios, mostrando que la verdadera consagración implica rendir todo lo que somos a Dios. Todo, sin reservas. Amén, hermanos. En el mundo en el que vivimos, los votos de consagración siguen siendo relevantes. Y un ejemplo es de aquellas personas que han sido liberadas de las adicciones o situaciones destructivas y hacen un voto de consagración en respuesta a esa liberación que han recibido. Y pueden testificar, ¿verdad?, que han experimentado la gracia y el poder de Dios. Algunos se convierten en misioneros, otros en líderes, otros trabajan en centros de rehabilitación, dedican su vida a ayudar a otros y experimentan esa libertad que ellos han recibido. Amén. Y son un reflejo de esa transformación, personas que se entregan por completo a la voluntad de Dios. Puede ser cualquier tipo de adicción, a las drogas, al sexo, cualquier cosa. Personas que han estado atrapadas en un problema de identidad sexual y Dios los libera y luego se convierten para ayudar a otros.
y están ayudando a otros. Amén. Hay líderes cristianos que hacen sus votos de servicio a Dios, dejando atrás sus profesiones o una vida cómoda para dedicarse al Señor. Muchos han renunciado a posiciones de poder, de riqueza, por el llamado de Dios para sus vidas, para servir donde Dios les ha puesto. Y este tipo de consagración es una respuesta a la revelación de Dios, un acto de obediencia que refleja esa total dependencia y devoción al Señor. En la vida cotidiana, aquellos quizás que están sirviendo a Dios manifiestan sus compromisos concretos, dedicar tiempo a la oración, a servir en la iglesia, a dar generosamente, o simplemente vivir una vida que refleje el carácter de Cristo en todas sus áreas. Y estos compromisos, aunque tal vez sean menos dramáticos que otros o que los personajes bíblicos, son igual de significativos, ya que reflejan un corazón consagrado a Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos lleva a reflexionar, a examinar nuestras propias vidas? Como Jacob, después de experimentar la gracia y la revelación de Dios, cada uno está llamado a consagrarse a Dios de una manera plena. Y esto significa que no solo reconocemos a Dios como nuestro Señor, sino que también entregamos nuestra vida, nuestros planes, nuestros recursos en las manos de Dios. La verdadera consagración no es condicional ni temporal, sino es un compromiso total y continuo de vivir para el Señor. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer como un voto de consagración. Amén. Y algunos quizás esa consagración implica dejar algo que no es pecado, ¿verdad? Pero que les quita el tiempo para Dios o les quita el tiempo para servir. Los juegos de video, la navegación por internet, las redes sociales o algunas amistades, ¿verdad?, que les quitan el tiempo para su comunión con Dios. Habilidades, recursos, disposición para obedecerle. Estamos dispuestos a hacer ese voto de consagrarnos completamente como lo hizo Jacob. Amén. Hoy es el momento de hacer ese voto voluntario de consagración, comprometernos delante de Dios y estar dispuestos a rendir todas las áreas de nuestra vida confiando en sus promesas, confiando en su voluntad y en su propósito para cada uno de nosotros, confiando nuestro futuro en las manos del Señor y permitiendo que Dios obre en cada una de nuestras vidas. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Entreguemos nuestras vidas, nuestros planes, nuestros futuros, nuestros recursos en las manos de Dios para que Dios nos transforme. Con todo su ser, a Dios consagrar en su camino te hará andar, ¿verdad? Hoy es un día para detenerse y mirar hacia arriba, como lo hizo Jacob. Dios ha puesto una escalera delante de cada uno, un camino hacia la salvación en Cristo. No permitamos que las distracciones, los temores nos alejen. Subamos, decidamos confiar plenamente en el Señor. Entreguemos nuestra vida, entreguemos nuestros caminos, nuestras preocupaciones. Estamos dispuestos a hacer a Dios nuestro refugio y nuestra guía. ¿Y qué podemos aplicar? Confía en Dios en esos momentos de desesperación, cuando todo parece estar perdido. Dios está más cerca para actuar. Reconozca que Cristo es el único camino, no hay otro. Cristo es el que nos conecta con el Padre. Vive en gratitud constante a Dios, ¿verdad?, a través de la alabanza, de la adoración, de actos de bondad y de servicio a los demás. Haga un pacto de consagración. Podemos consagrar nuestra vida, no solo parte, sino todo, a Dios. Y esta es la frase, ¿verdad?, que estaríamos casi cerrando. En la escalera de fe, Dios te lleva donde no ves. Amén.
pero nos lleva a un lugar de bendición, a un lugar de prosperidad para nuestras vidas. Agarrémonos de la mano de Dios en esta hora y vengamos delante de su presencia. Gracias, Padre, por el amor, por la bondad que tienes para con nosotros, por mostrarte a nuestras vidas, por traer este momento de reflexión espiritual en el cual podemos saber que tú estás presente en este lugar, estás presente en nuestra vida, estás llamándonos a una consagración total, a una consagración plena delante de ti, a que podamos adquirir ese compromiso y esa responsabilidad, a que podamos tener esa verdadera adoración y alabanza para ti en todo momento y en todo tiempo, a que honremos tu presencia, a que esa alabanza y adoración sea algo tangible a través de actos de servicio, a través de nuestros recursos, a través de nuestro tiempo, a través de dar testimonio a los demás, a través de hacer lo que tú nos mandas hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu pueblo, Señor, con ese espíritu de fe, de acción de gracia, de alabanza, de pasión delante de tu presencia, para que tú obres en cada vida y en cada corazón y te manifiestes con toda libertad, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Que ese óleo de gracia descienda sobre tu iglesia en esta hora.